Mira lo que ha traído el destino. La voz cortante de Patricia Herrera resonó por el vestíbulo del Hospital Infantil Santa Clara, lo suficientemente alta como para que todos los padres que esperaban en la sala de espera pudieran oírla perfectamente. La misma que dijo que mi esposo era el padre del bebé. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Sofía Martínez, de 20 años, apretó con más fuerza a su bebé Diego de 5 meses, mientras sentía que decenas de miradas curiosas se volvían hacia ella. Había pasado los últimos meses trabajando como auxiliar de enfermería en ese mismo hospital y nunca imaginó que una simple consulta pediátrica resultaría en una humillación pública tan calculada. Todo el mundo aquí puede ver, continuó Patricia arreglándose el bolso de diseño y gesticulando dramáticamente, que esta niña ha intentado chantajear a mi esposo con este bebé. El doctor Herrera es un hombre respetado en esta ciudad, y ella pensó que podía aprovecharse de su bondad. El doctor Carlos Herrera, jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica, permaneció junto a su esposa evitando la mirada de Sofía. El mismo hombre que meses atrás había prometido hacerse cargo de Diego y cuidar de ambos, ahora fingía no conocerla, como si aquellas promesas susurradas nunca hubieran existido. Una enfermera mayor le susurró a su compañera: siempre la misma historia. Estas niñas creen que pueden salirse con la suya quedándose embarazadas de médicos casados. Sofía respiró hondo y su voz sonó más tranquila de lo que cabría esperar. No he venido aquí para molestar a nadie, señora Patricia. Solo he venido a la consulta de Diego. Él tiene una pequeña alteración en el corazón que hay que controlar. Alteración en el corazón. Patricia se rió con crueldad. ¡Qué conveniente! Apuesto a que es otra excusa para estar rondando mi esposo. Querida, puedes engañar a algunas personas, pero todo el mundo sabe que las niñas, como tú, siempre encuentran la manera de aprovecharse de los hombres exitosos. Lo que nadie en esa sala podía percibir eran las pequeñas señales que Sofía había aprendido a ocultar, la forma en que observaba cada movimiento, cada palabra, cada expresión facial, la calma que solo existe en quienes han pasado por tormentas mucho peores y han desarrollado una resistencia que va más allá de su frágil apariencia. Mientras Patricia continuaba con su espectáculo para el público improvisado, Sofía ajustó discretamente a Diego en sus brazos, comprobando que la pequeña grabadora escondida entre los pañales seguía funcionando. Cada palabra venenosa, cada muestra pública de prejuicio, cada confesión involuntaria estaba siendo cuidadosamente documentada. No tengo a dónde ir con toda esta situación, murmuró Sofía, aparentemente derrotada. Pero Diego necesita atención médica. En ese momento, una voz grave y autoritaria rompió el tenso silencio del vestíbulo. Creo que puedo ayudar con eso. Todos se volvieron para ver a un hombre alto de unos 40 años, impecablemente vestido, que observaba la escena con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo. Eduardo Morales, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad y el mayor donante del hospital, había presenciado toda la humillación. Allí, ante todas las miradas de sorpresa y confusión, Sofía se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo, porque ella había aprendido una valiosa lección durante esos meses de silencio. Cuando no tienes dinero ni apellidos para defenderte, tienes que ser más inteligente que tus enemigos. Si esta historia de prejuicios y superación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple madre soltera convertiría su aparente humillación en el catalizador de una revolución que cambiaría por completo la vida de todos los involucrados. Eduardo Morales observó atentamente la escena que se desarrollaba en el vestíbulo, sus ojos experimentados captando detalles que otros pasaban por alto. Como empresario que había construido un imperio desde cero, él reconocía las señales de alguien que estaba siendo sistemáticamente destruido por personas que confundían el privilegio con la superioridad. «Señor Morales», el doctor Herrera finalmente lo vio, su tono cambiando instantáneamente diferencia. «No esperábamos verle hoy. Solo estaba resolviendo un malentendido con una antigua empleada». «Antigua empleada». Eduardo arqueó una ceja, su mirada alternando entre Sofía y el matrimonio Herrera. «Interesante. ¿Y qué tipo de malentendido implica humillar públicamente a una madre con un bebé enfermo?» Patricia inmediatamente trató de controlar los daños. «Oh, señor Morales, es una situación delicada. Esta niña intentó chantajear a mi esposo alegando que él es el padre de esta niña. Usted entiende cómo estas personas siempre tratan de aprovecharse de los hombres exitosos». «Estas personas», repitió Eduardo lentamente con una frialdad en la voz que hizo que varias personas en el vestíbulo se volvieran a mirar. Sofía permaneció en silencio,
observando cómo se desarrollaba la dinámica. En los últimos meses, ella había aprendido a leer a las personas con precisión quirúrgica. Eduardo Morales no era solo otro rico defendiendo el statu quo. Había algo diferente en sus ojos, una comprensión que provenía de alguien que ya había enfrentado adversidades reales. Ya saben, intentó cambiar de tema el doctor Herrera, sobre la donación que hemos estado discutiendo para la nueva ala pediátrica. Quizás podamos hablar en mi oficina. De hecho, interrumpió Eduardo, me gustaría saber más sobre el caso médico de este niño. Soy el mayor donante de este hospital y me interesa garantizar que todos los pacientes reciban la mejor atención posible, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan. La incomodidad de Patricia era evidente. Señor Morales, estoy seguro de que hay casos más importantes que merecen su atención. Esta es solo una situación personal que implica la denegación de atención médica a un niño, completó Eduardo con voz cortante. Sigo interesado. Fue entonces cuando Sofía finalmente habló con voz tranquila, pero cargada de una fuerza que sorprendió a todos. Diego nació con una pequeña comunicación interventricular. Es una afección tratable, pero requiere un seguimiento especializado. El doctor Herrera prometió ocuparse personalmente del caso, teniendo en cuenta las circunstancias especiales. Circunstancias especiales, se rió Patricia con amargura. Ella se refiere al chantaje que intentó hacer. En realidad, continuó Sofía, ignorando por completo a Patricia. Me refiero al hecho de que el doctor Herrera prometió asumir la paternidad de Diego cuando descubrió que estaba embarazada. Él dijo que dejaría a su esposa y que construiríamos una familia juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Herrera se había puesto visiblemente pálido mientras Patricia miraba entre su marido y Sofía con una expresión de creciente horror. Carlos, susurró Patricia con la voz temblorosa. ¿De qué está hablando ella? Eduardo observó la escena con renovado interés. Años de experiencia y los negocios le habían enseñado a reconocer cuando alguien estaba mintiendo y el doctor Herrera estaba claramente en pánico. Patricia, ¿tú conoces a esta mujer?, balbuceó el doctor Herrera. Ella obviamente está inventando historias para intentar extorsionarnos. Sofía acomodó tranquilamente a Diego en sus brazos y dijo, «Tengo los mensajes, doctor Herrera, todas ellas, incluido el de hace 3 semanas en el que me pedías que tuviera paciencia porque aún no habías encontrado la forma adecuada de contárselo todo a tu esposa». El cambio en la expresión del doctor Herrera fue instantáneo. Pasó del desdén al terror absoluto. Patricia lo miró como si estuviera viendo a un extraño. «Carlos», su voz era casi inaudible, «dime que ella está mintiendo». Eduardo Morales sonrió levemente. Había algo en Sofía que le intrigaba, la forma en que se mantenía tranquila bajo presión, cómo elegía cuidadosamente sus palabras, cómo revelaba información estratégicamente. Ella no era la víctima indefensa que los Herrera creían estar enfrentando. ¿Saben qué?, dijo Eduardo en voz alta para que todos en el vestíbulo pudieran oírlo. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Doctor Herrera, estoy seguro de que no le importará aclarar estas acusaciones, teniendo en cuenta su posición en el hospital y nuestra larga relación profesional». Lo que nadie más que Sofía notó fue la sonrisa casi imperceptible que cruzó los labios de Eduardo Morales. Él había reconocido algo en ella que los demás no podían ver. La misma determinación silenciosa que él mismo había cultivado durante años de lucha por demostrar su valía en un mundo que intentaba mantenerlo en su lugar. Cada nueva humillación que Patricia intentaba imponer solo fortalecía algo dentro de Sofía que sus opresores no podían ver. Una fuerza silenciosa alimentada por la propia injusticia que intentaban perpetuar, creciendo como una tormenta que aún no había mostrado su verdadera intensidad. La sala de conferencias del hospital se había convertido en un campo de batalla psicológico. Eduardo Morales observaba con creciente interés mientras el doctor Herrera intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación que había creado. «Señor Morales», el doctor Herrera esbozó una sonrisa de confianza. «Estoy seguro de que un hombre de su clase entiende cómo ciertas personas intentan aprovecharse de los profesionales de éxito. Esta chica está claramente intentando extorsionar a nuestra familia». «Interesante teoría», respondió Eduardo sentándose lentamente en la silla de cuero. «Y los mensajes que ella mencionó, supongo que también forman parte de esta extorsión». Patricia miró fijamente a su marido, su expresión pasando de la confusión a algo mucho más peligroso. «Carlos, respóndeme directamente. ¿Has tenido o no has tenido una relación con esta mujer?» «Patricia, está siendo ridícula». El doctor Herrera intentó reír, pero el sonido salió forzado y artificial.
Obviamente está mintiendo. Probablemente ni siquiera tiene mensajes reales. Fue entonces cuando Sofía colocó tranquilamente a Diego en el cochecito y sacó su teléfono del bolso. Doctor Herrera, ¿le gustaría que leyera algunos de los mensajes aquí delante de su esposa y del señor Morales? ¿O prefiere que hablemos en privado primero? El silencio que siguió fue pesado. Eduardo Morales cruzó los brazos claramente esperando una respuesta mientras Patricia contenía la respiración. No puede probar nada, dijo finalmente el doctor Herrera con voz más baja pero cargada de amenaza. E incluso si tiene algunos mensajes sacados de contexto, ¿a quién cree que va a creer? A una joven sin recursos contra un médico respetado con 20 años de carrera. Eduardo arqueó una ceja. Sigo curioso por ver esos mensajes. Sofía miró directamente al doctor Herrera con la voz manteniendo esa calma inquietante. 15 de marzo, 11:43 de la noche. Necesito más tiempo para contárselo todo a Patricia. Sé que prometí que sería después del nacimiento de Diego, pero la situación es complicada. Tú y nuestro hijo son mi prioridad ahora. El color se borró literalmente del rostro del doctor Herrera. Patricia tropezó ligeramente y se agarró a la mesa. Nuestro hijo, repitió Patricia lentamente. Le dijiste nuestro hijo a ella. Continúa, dijo Eduardo simplemente claramente fascinado por la dinámica que se estaba desarrollando. 22 de marzo, 2:15 de la madrugada, continuó Sofía, sin apartar los ojos del rostro del doctor Herrera. No puedo dormir pensando en vosotros dos. Patricia no tiene que saber aún mi decisión. Cuando le diga que la voy a dejar, te presentaré a Diego como mi nueva familia. Te prometo que seremos felices juntos. Carlos, gritó Patricia, su voz resonando por toda la sala. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido traicionarme así y luego hacerme quedar como una tonta humillando a esta mujer en público? El doctor Herrera había empezado a sudar visiblemente. Patricia, escucha, ¿puede explicarlo? Esos mensajes. Estaba pasando por un momento difícil. Estaba confundido. Un momento difícil. Interrumpió Eduardo con voz fría. Doctor, usted prometió dejar a su esposa para formar una familia con esta joven. Luego negó públicamente cualquier relación y ahora sugiere que solo fue una confusión momentánea. Fue entonces cuando Sofía reveló algo que nadie esperaba. En realidad, hay algo más que deben saber. El doctor Herrera no solo fue negligente conmigo y con Diego. Él intentó convencerme de que abortara cuando descubrió que estaba embarazada. Dijo que un bebé complicaría sus planes. La revelación cayó como una bomba. Patricia se agarró a la mesa para no caerse mientras Eduardo Morales observaba al doctor Herrera con una expresión que se había vuelto peligrosamente seria. Ella está mintiendo. Estalló el doctor Herrera. Eso es difamación. Señor Morales, no puede creer las palabras de esta. ¿Qué? Preguntó Eduardo lentamente, levantándose de la silla. Termine la frase, doctor. El momento de vacilación del doctor Herrera fue revelador. Su prejuicio estaba a punto de salir a la luz y todos en la sala podían sentirlo. De esta oportunista, dijo él finalmente, pero el daño ya estaba hecho. Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado la confrontación. No era una sonrisa de alegría, sino de alguien que acababa de ver a su oponente cometer un error fatal. Doctor Herrera, dijo ella suavemente, ¿recuerda la conversación que tuvimos sobre el aborto? Fue en su consultorio el 28 de diciembre. Usted dijo, y cito textualmente, que sería mejor para todos los involucrados si me deshacía del problema antes de que la gente empezara a hacer preguntas sobre un bebé mestizo en el hospital. Eduardo Morales se volvió lentamente hacia el doctor Herrera, entrecerrando los ojos. Bebé mestizo. ¡Qué palabra tan interesante para un médico! Yo nunca, ella se le está inventando. Balbuceó el doctor Herrera, pero su lenguaje corporal gritaba culpabilidad. De hecho, continuó Sofía, con voz cada vez más firme, esa conversación en concreto también fue grabada. Verá, doctor Herrera, cuando alguien pasa toda su vida siendo menospreciada por su color y su origen, aprende rápidamente a protegerse documentándolo todo. El silencio en la sala era ensordecedor. Patricia miraba a su marido como si estuviera viendo a un extraño mientras Eduardo Morales procesaba las implicaciones de lo que acababa de oír. «Grabada», susurró el doctor Herrera con el pánico finalmente aflorando por completo en su voz. Sofía simplemente asintió con la cabeza, con la mano apoyada en el bolso, donde, como todos sabían ahora, guardaba pruebas suficientes para destruir no solo el matrimonio del doctor Herrera, sino potencialmente toda su carrera.
Eduardo Morales había reconocido algo en Sofía desde el primer momento, la misma determinación tranquila y estratégica que él mismo había cultivado durante años construyendo su imperio. Ella no era una víctima en busca de limosna, era una estratega ejecutando un plan. ¿Sabes qué?, dijo Eduardo finalmente dirigiéndose a Sofía. Creo que tú y yo tenemos que hablar sobre el futuro de Diego, sobre sus opciones legales y sobre cómo garantizar que se haga justicia. Por un momento, cuando el doctor Herrera se dio cuenta de que había subestimado por completo la mujer a la que había intentado descartar como una oportunista más, algo fundamental cambió en la dinámica de la sala. Quien observara con atención se daría cuenta de que no era desesperación lo que ahora brillaba en los ojos de Sofía, sino el poder contenido de alguien que estaba a punto de reescribir no solo su propia historia, sino la de todos los presentes en aquella sala. La revelación sobre la grabación transformó por completo la dinámica de la sala. El doctor Herrera había pasado de ser un depredador confiado a una presa acosada en cuestión de segundos, y Eduardo Morales observaba esa transformación con el interés de quien reconoce una estrategia brillantemente ejecutada. «Sofía», dijo Eduardo con calma, «antes de continuar, hay algo que debo revelar. Mi interés en esta situación no es solo filantrópico». Hizo una pausa con la mirada fija en el doctor Herrera. «Hace 3 meses recibí una denuncia anónima sobre prácticas discriminatorias en este hospital. Alguien estaba documentando sistemáticamente cómo los pacientes negros y latinos recibían un trato inferior, especialmente cuando no podían pagar por atención privada». El pánico en los ojos del doctor Herrera se intensificó visiblemente. «Señor Morales, ¿puedo aclarar cualquier malentendido?» «¿Malentendido?» Eduardo abrió su propia carpeta revelando una gruesa pila de documentos. «Tenemos registros de al menos 15 casos en los últimos 2 años. Pacientes que han sido descuidados, diagnósticos retrasados a propósito, tratamientos denegados y usted, doctor, aparece en el 90% de esos casos». Sofía sonrió levemente. Ella había encontrado al aliado perfecto sin siquiera buscarlo. «Pero volvamos a nuestra conversación sobre los bebés mestizos», continuó Eduardo fríamente. «Esa grabación que mencionó Sofía sería extremadamente valiosa para la investigación que estoy llevando a cabo». Fue entonces cuando Sofía decidió revelar todo el alcance de su preparación. «En realidad, señor Morales, no es solo una grabación. Son 17 grabaciones a lo largo de 6 meses. Cada conversación que tuve con el doctor Herrera, cada promesa incumplida, cada comentario prejuicioso, cada intento de convencerme de que abortara a Diego. Patricia, que había permanecido en silencio procesando la traición de su marido, finalmente estalló 17 grabaciones. Carlos, has mantenido una relación con ella durante 6 meses y me has tomado por idiota». «No era una relación», gritó desesperadamente el doctor Herrera. «Fue un error, un momento de debilidad, un error que duró 6 meses», preguntó Sofía con calma, sacando una pequeña grabadora digital de su bolso. «¿Quieres escuchar la grabación del 12 de abril cuando dijiste que me amabas y que Patricia era solo un obstáculo para nuestra felicidad? ¿O prefieres la del 22 de mayo cuando dijiste que querías que Diego fuera criado lejos de influencias inadecuadas? Refiriéndote a mi familia». El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la respiración pesada del doctor Herrera. Eduardo Morales se levantó, su presencia dominando completamente la sala. «Doctor Herrera, como principal financiador de este hospital y miembro del Consejo Administrativo, estoy iniciando formalmente una investigación sobre sus prácticas médicas y su conducta profesional. Estas grabaciones serán parte de la evidencia». «No puede hacer eso», susurró el doctor Herrera con el rostro ahora completamente pálido. «Mi carrera, mi reputación, su reputación», se rió Patricia con amargura. «Carlos acaba de perder mucho más que su reputación. Ha perdido a su esposa, a su familia, su integridad. Y al parecer, si el señor Morales está en lo cierto, también ha perdido su carrera». Sofía guardó tranquilamente la grabadora y cogió a Diego del carrito. «Doctor Herrera, hay una última cosa que debe saber. ¿Recuerda cuando dijo que nadie creería la palabra de una joven sin recursos contra un médico respetado?» Ella hizo una pausa. Sus ojos encontraron los de él. «No soy solo una joven sin recursos. Soy licenciada en periodismo de investigación por la Universidad Nacional, con especialización en documentación de casos de discriminación médica. He pasado los últimos meses no solo grabando nuestras conversaciones, sino también documentando sistemáticamente cada caso de prejuicio que he presenciado en este hospital». La revelación cayó como una bomba. El doctor Herrera tropezó y se agarró a la mesa. Tú me has engañado deliberadamente», balbuceó él. «Me he protegido,
corrigió Sofía. Cuando me di cuenta de que estaba intentando manipularme para que abortara a Diego basándose en prejuicios raciales, decidí que era mi responsabilidad exponer no solo a usted, sino a todo el sistema que permite que médicos como usted discriminen a los pacientes por el color de su piel. Eduardo Morales observaba con creciente admiración. Entonces, las denuncias anónimas eran tuyas, algunas eran mías, otras eran de colegas que finalmente se armaron de valor para hablar después de que yo empezara a documentar pruebas concretas. Patricia miraba a su marido y a Sofía con una expresión de absoluto horror. Carlos, no solo me has traicionado, eres un racista, un médico racista que discrimina a sus pacientes. No soy racista, estalló el doctor Herrera. Solo las cosas son complicadas. ¿Complicadas cómo? Preguntó Sofía con voz cortante. Como cuando dijiste que sería problemático explicar a tus colegas médicos por qué dejabas a tu esposa por una chica de los suburbios o cuando sugeriste que Diego estaría mejor criado lejos de influencias culturales inadecuadas. Eduardo Morales estaba claramente impresionado por la meticulosidad con la que Sofía había documentado todo. ¿Cuántas pruebas has reunido en total? Además de las 17 grabaciones de conversaciones personales con el doctor Herrera, tengo 53 grabaciones de interacciones discriminatorias con pacientes, 28 correos electrónicos internos que demuestran prejuicios sistémicos y 42 fotografías de pacientes negros y latinos que son derivados a alas de menor calidad, mientras que pacientes blancos con afecciones similares reciben tratamiento prioritario. La cantidad de pruebas era abrumadora. El doctor Herrera se había sentado pesadamente con la cabeza entre las manos. Mi carrera ha terminado, murmuró él. Tu carrera como médico discriminatorio ha terminado, corrigió Sofía. Quizás ahora tengas la oportunidad de aprender a ser un ser humano decente. Eduardo Morales sonrió por primera vez desde que comenzó la confrontación. Sofía, tengo una propuesta para ti. Estoy creando un departamento de supervisión ética en todos los hospitales que financio. Necesito a alguien con tus habilidades investigativas y tu pasión por la justicia para liderar esta iniciativa. El salario sería 3 veces el que ganabas como auxiliar de enfermería. Patricia había comenzado a llorar en silencio, comprendiendo finalmente el alcance completo de la traición y el prejuicio de su marido. Carlos dijo entre lágrimas, «Quiero el divorcio y quiero que te vayas de casa hoy mismo». El doctor Herrera levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. «Patricia, por favor, ¿podemos hablar?» «No», dijo ella con firmeza. «No, después de descubrir quién eres realmente». Sofía ajustó a Diego en sus brazos y miró directamente al doctor Herrera por última vez. ¿Sabe lo irónico que es? Si simplemente hubiera aceptado a Diego desde el principio, si hubiera tratado nuestra situación con honestidad y respeto, nada de esto habría pasado. Pero su prejuicio, su arrogancia y su cobardía han destruido no solo mi confianza, sino su propia vida. Mientras las revelaciones se acumulaban y las máscaras finalmente caían, quedaba en el aire la sensación de que se había hecho justicia de una manera que trascendía la venganza personal. Era el tipo de victoria que reescribe las reglas del juego para todos los que vendrán después, demostrando que la verdadera fuerza no está en aceptar la injusticia, sino en convertirla en el combustible para un cambio que va mucho más allá del propio dolor. 18 meses después, Sofía Martínez caminaba por los pasillos del mismo Hospital Infantil Santa Clara, pero esta vez con un letrero en la puerta que decía, «Doctora Sofía Martínez, directora de Supervisión Ética y Justicia Médica». Su oficina estaba estratégicamente situada en la planta administrativa con vistas al vestíbulo donde todo había comenzado. Diego, ahora con casi 2 años, jugaba tranquilamente en su cuna portátil mientras Sofía revisaba los informes más recientes. En solo 1 año y medio, el programa de supervisión ética que ella había desarrollado se había implementado en 15 hospitales de la red Morales, lo que había dado lugar a una reducción del 83% en las denuncias de discriminación racial. «Mamá trabaja», balbuceó Diego señalando los papeles esparcidos por la mesa. Una frase que había aprendido a asociar con el orgullo en su voz cada vez que Sofía le explicaba lo que hacía. Sonó el teléfono. Era Eduardo Morales, quien se había convertido no solo en su mentor profesional, sino en una auténtica figura paterna en sus vidas. «Sofía, acabo de recibir la confirmación. El programa se ampliará a nivel nacional. 28 hospitales adoptarán el Protocolo Martínez de Supervisión Ética en los próximos 6 meses. Protocolo Martínez. El nombre elegido había sido un honor que aún la emocionaba. Su trabajo estaba literalmente salvando vidas y garantizando que ningún niño fuera privado de atención médica por el color de su piel. Y el doctor Herrera preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Perdió definitivamente su licencia médica la semana pasada.
El Consejo Médico Estatal utilizó sus grabaciones como prueba principal. Patricia finalizó el divorcio y donó toda la fortuna familiar a organizaciones que luchan contra el racismo en la medicina. Sofía sonrió levemente. Patricia se había convertido en una defensora inesperadamente feroz de la causa, utilizando su experiencia personal para educar a otras esposas de médicos sobre los signos de prejuicio que habían ignorado durante años. Esa tarde, mientras organizaba los archivos de los casos más recientes, Sofía encontró una carpeta que la hizo detenerse. Era el informe original de la discriminación que ella había documentado 18 meses atrás, incluyendo fotos del día en que fue humillada públicamente en el vestíbulo. Diego había crecido hasta convertirse en un niño sano y brillante con su afección cardíaca completamente controlada gracias a la atención médica de primera calidad que Eduardo Morales le había garantizado. Y lo que es más importante, estaba creciendo en un mundo en el que su madre había reescrito literalmente las reglas sobre cómo se trataba a los niños como él en los hospitales. ¿Sabes, Diego?, dijo Sofía, levantando a su hijo y caminando hacia la ventana que daba al vestíbulo. Mamá ha aprendido algo muy importante aquí abajo. A veces, cuando la gente intenta hacernos sentir pequeños, es porque tienen miedo de nuestro verdadero potencial. Desde la oficina ella podía ver a una joven madre latina siendo atendida con respeto y dignidad por la misma enfermera que 18 meses atrás había susurrado comentarios prejuiciosos. El protocolo de capacitación obligatorio había funcionado. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, la asistente de Eduardo, que se había convertido en una tía adoptiva para Diego y una amiga cercana de Sofía. Ha llegado otro informe de impacto, anunció Carmen con orgullo. El Hospital de Barcelona ha informado de que tras implementar el protocolo Martínez, la satisfacción de los pacientes pertenecientes a minorías ha aumentado un 92% y el tiempo medio de espera para las consultas es ahora el mismo para todos los grupos étnicos. Cifras, datos concretos. Vidas reales transformadas porque una joven madre se negó a aceptar que la injusticia era inevitable. Esa noche, mientras acostaba a Diego en su espacioso apartamento, un regalo de Eduardo que ella había rechazado inicialmente, pero que acabó aceptando cuando comprendió que era una inversión en el futuro que estaba construyendo, Sofía reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta allí. El doctor Herrera ahora trabajaba como asistente en una clínica de rehabilitación en un puesto que le permitía ayudar a las personas, pero sin autoridad para discriminar a nadie. Patricia se había convertido en una de las activistas más comprometidas en la lucha contra el racismo médico, utilizando su propia experiencia dolorosa como testimonio en conferencias y seminarios. Su transformación había sido tan profunda que ahora dirigía una fundación dedicada a educar a familias de médicos sobre los prejuicios inconscientes. La ironía, pensaba Sofía mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, es que el doctor Herrera nunca imaginó que su intento de humillarme públicamente se convertiría en el catalizador de su propia caída y de mi ascenso. Eduardo había demostrado ser más que un mentor, se había convertido en el abuelo que Diego nunca tuvo. Los domingos por la tarde, los tres solían pasear por el parque cercano al hospital, donde Eduardo le contaba a Diego historias sobre la importancia de tratar a todas las personas con dignidad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia?, le preguntó Eduardo a Sofía durante uno de esos paseos. No es solo que hayas conseguido justicia para ti, Diego. Es que has creado un legado que protegerá a miles de niños como él en el futuro. Sofía sonrió, observando a Diego correr entre los árboles con la energía desbordante de un niño de 2 años completamente sano. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado el silencio, si hubiera permitido que me trataran como si no mereciera respeto. Pero no lo hiciste, respondió Eduardo con orgullo. Y esa decisión no solo cambió tu vida, sino que está cambiando el mundo, un hospital a la vez. Esa noche, mientras Diego dormía tranquilamente en su cuna, Sofía abrió su laptop y comenzó a escribir el último capítulo de su testimonio, que pronto se convertiría en un libro titulado El Protocolo Martínez, cuando la justicia nace del coraje. En la dedicatoria escribió: para Diego, quien me enseñó que el amor de una madre puede mover montañas, y para todas las madres que se niegan a aceptar que sus hijos merecen menos solo por el color de su piel. 3 años después, cuando Diego cumpliera 5 años, podría leer sobre cómo su nacimiento no solo le había dado vida a él, sino que había dado vida a una revolución silenciosa que garantizaba que ningún niño más fuera discriminado en los hospitales por su origen étnico. Sofía había aprendido la lección más poderosa de todas, que a veces, cuando el mundo intente escribir tu historia como una tragedia, tienes el poder de reescribirla como una victoria que trasciende tus propios sueños más audaces. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal,
Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.